El origen de la Hermandad de los Siete Rayos. Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente que existió en el Pacífico Mu. La verdadera destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento comienzan en los 30.000 a.C. Esta acción continuó por muchos miles de años hasta que la última porción del antiguo Mu, conocido como Lemuria, fue también sumergida en una serie de nuevos desastres, los cuales terminaron entre 10.000 y 12.000 a.C. Esto ocurrió precisamente antes de la destrucción de Poseidonis, la última parte del continente del Atlántico, Atlantis. Telos Emblem, JPG, emblema de Telos, ciudad lemuriana, construida como refugio. El señor Aramu, Muru, dios Meru, fue uno de los grandes lemurianos sabios y el guardián de los pergaminos durante los últimos días del juicio de Mu o de la condena Mu. Fue bien conocido para el maestro de Lemuria que una catástrofe final causaría gigantescas mareas para hundir lo último de sus tierras en el mar embravecido y en el olvido. Aquellos que están trabajando en la senda de la mano siniestra continúan diabólicos experimentos y no repararon en la escritura de mano sobre la pared, así como hoy día sobre la tierra. Millones de pobladores están continuamente en lo de comer, beber y alegrarse, aun cuando los fieles del Padre Infinito disciernen claramente los signos de los tiempos. Los maestros y los santos trabajan en la senda de la mano diestra. Empezaron a archivar las preciosas crónicas y documentos de las bibliotecas de Lemuria. Cada maestro fue escogido por el Consejo de la Gran Jerarquía Blanca para que fuera a diferentes secciones del mundo, donde con seguridad él podría fundar una escuela de la antigua y arcana sabiduría. Esto fue para conservar el conocimiento científico y espiritual del pasado. Al principio, por muchos miles de años, aquellas escuelas permanecieron en un misterio para los habitantes del mundo. Sus enseñanzas y reuniones debían ser secretas. Por ello, ellas fueron llamadas hasta hoy día las escuelas de misterio o de los Sanhri, las de la tierra. El señor Muru es uno de los maestros de Lemuria. Fue delegado por la jerarquía para llevar los rollos sagrados consigo a lo largo, con el enorme disco solar de oro del sol hacia el área montañosa de un lugar recientemente formado, en lo que ahora es Sudamérica. Aquí él guardaría y mantendría el foco de la llama de la iluminación. El disco del sol fue guardado en el gran templo de la divina luz, en Lemuria, y no fue simplemente un objeto de ritual y adoración, ni serviría para el único propósito que después fue usado por los altos sacerdotes del sol entre los incas del Perú. Aramu Muru partió a la nueva tierra en uno de los usados navíos aéreos de aquella época, mientras las últimas partes del antiguo continente se despedazaban en el Océano Pacífico. Terribles catástrofes tenían lugar sobre toda la tierra. La cordillera andina de montaña surgió en aquella época y desfiguró la costa oeste de Sudamérica. La antigua ciudad de Tiahuanaco, Bolivia, fue en aquel tiempo un gran puerto de mar y una gran ciudad colonial del Imperio Lemuriano, de magnificencia e importancia para la Madre Tierra. Durante los subsiguientes cataclismos se levantó sobre el nivel del mar y un benigno y tropical clima fue reemplazado por el helado clima polar de las altas mesetas, eternamente barridas por el viento, semejantes al frígido ártico. Antes de que esto aconteciese, allí no había el lago Titicaca.
el cual es ahora el lago navegable más alto del mundo, sobre 12.000 pies sobre el nivel del mar, o sea, 4.000 metros. Así fue que al reciente formado lago, el señor Murú llegó desde las sumergidas Lemuria. Es el lugar conocido como el lago Titicaca. El monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos cobró existencia, siendo organizado y perpetuado por Aramu Murú. Este monasterio, el cual fue la sede hogar de la Hermandad a través de todas las edades sobre la tierra, estaba situado en un inmenso valle, el cual había sido creado durante los días del nacimiento de los Andes y fue un extraño hijo de la naturaleza, en las que su exacta situación y altitud le dieron un calor, un clima semitropical, donde las frutas y nueces podían crecer de un tamaño fenomenal. Aquí sobre la cúspide de las ruinas que habían estado al nivel del mar, como la ciudad de Tiahuanaco, el señor Murú ordenó construir el monasterio construido de gigantescos bloques de piedra, cortadas solo por la energía y fuerza lumínica. Esta construcción ciclopea es igual hoy a la que fue en otra hora y sigue siendo un repositorio de la ciencia y la cultura lemuriana. El continente perdido de Mu y los hijos de Mu, de Shamshur Schwartz y Neville Spearman, editores respectivamente, viajaron a otras partes del mundo y también levantaron escuelas de misterio, así que la humanidad tuviera a través de todos los tiempos que aparecieron en la Tierra los conocimientos secretos que habían sido no perdidos, sino escondidos, hasta que los hijos de la Tierra hubieran progresado espiritualmente para estudiar y usar las verdades divinas. La ciencia secreta de Adoma, Atlantis y otras civilizaciones mundiales muy adelantadas del mundo se pueden encontrar hoy en día en las bibliotecas de aquellas escuelas, porque estas civilizaciones también enviaron a sí mismos hombres sabios para fundar retiros interiores y santuarios a todo lo largo y ancho del mundo. Dichos retiros estaban bajo la directa guía y el cuidado de la Gran Hermandad Blanca, la jerarquía de los mentores espirituales de la Tierra. El Valle del Monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos es conocido como el Valle de la Luna Azul y está situado en lo alto de las montañas andinas, hacia el norte y al costado peruano del lago Titicaca. El señor Murú no construyó inmediatamente el monasterio a su arribo al lago Titicaca, pero él siguió viajando por muchos años, estudiando y ayunando en los desiertos, donde él estaba en unión de otros hombres, quienes habían escapado de la catástrofe. Él fue originalmente acompañado por su aspecto femenino, Arama Mara, diosa Merú. Cuando él salió de Lemuria en la aeronave, aquellas no fueron usadas por la Madre Tierra para comercializar entre las colonias. La Hermandad de los Siete Rayos existía desde tiempos inmemorables y había vivido en la Tierra en la misma época de innumerables edades antes, durante el tiempo de la raza de los mayores sobre la Tierra, alrededor de 1.000 billones de años atrás. Sin embargo, si nunca hubo antes un monasterio donde los estudiantes de vida altamente avanzados en la gran senda de la iniciación llegarían a una armonía espiritual para mezclar el flujo de su corriente vital. Cada estudiante vino dentro de uno de los 7 grandes rayos de vida, tal como si fuera un hilo coloreado en el tapiz que simboliza la vida espiritual del monasterio. Por lo tanto, fue llamada la Hermandad de los 7 Rayos, también conocida como la Hermandad de la Iluminación. El disco solar de oro de Mu
sostenido por cordeles de oro puro, en una urna en el más grande templo de la divina luz de la Madre Patria de Mu, estaba el gigantesco disco solar de oro. Frente al disco, sobre un altar, cual un pilar tallado de sólida piedra, resplandecía fulgurante la luz blanca de la cristalina llama Maxim, la divina e ilimitada luz de la creación. Alrededor de 30.000 años antes de Cristo, la luz Maxim se apagó en el altar a causa de lo maligno de algunos de los sacerdotes científicos del Gran Mu. El disco solar permanece en el santuario. Sin embargo, hasta el momento de su hundimiento en el mar de 10 a 12.000 antes de Cristo, como hemos dicho anteriormente, este disco no fue simplemente usado como un objeto de adoración, ni tampoco fue el símbolo representativo de nuestro sol solar. Era también un instrumento científico y el secreto de sus poderes provenía originalmente desde las tinieblas del pasado, en el tiempo de la raza de los mayores. En parte fue un objeto de adoración, porque sirvió en los rituales del templo como un foco o punto de concentración para aquellos que meditaban. También sirvió como una representación simbólica del gran sol central o sol cósmico, el cual a su vez simboliza al Creador. Como un instrumento científico fue usado en conexión con un sistema complejo de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir curaciones en los cuerpos de aquellos quienes estuvieron dentro del templo de la luz. A la verdad, es por ello que fue llamado Templo de la Luz Divina. Además de todas aquellas funciones, el disco del sol fue un punto focal para la concentración de calidades dimensionales. Entonces, el disco era golpeado por un sacerdote científico, quien entendía de su operar, establecía ciertas condiciones vibratorias, las cuales pudieron precisamente producir intensos temblores de tierra y terremotos. Si continuaban más largamente, podían traer una modificación en la rotación de la Tierra misma. Cuando se lo hacía armonizar con el peculiar modelo de frecuencia de una persona particular, podía transportar a esta persona a donde quiera que ella deseara, simplemente por el reflejo mental que él creó. Era, sin embargo, un objeto de transportación. El disco solar de oro de Mu no fue hecho de oro ordinario, sino fue oro transmutado e insólito en sus cualidades, en que era un metal traslúcido similar, evidentemente, al metal de los ovnis, a cuyo través es casi posible mirar. El señor Murú trajo este disco consigo cuando él viajó hacia el lago Titicaca y fue colocado en un templo subterráneo en el monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos. Aquí fue usado no solamente por los estudiantes de vida diariamente, sino también por los maestros y santos desde las escuelas del ministerio de todo el mundo, así que ellos podían ser teletransportados a la ida y a la vuelta, participando o recurriendo al concilio a tomar parte o participando de alguna ceremonia de transmisión. Cuando los incas vinieron al Perú, ellos lo hicieron así, porque ellos no fueron nativos quechuas, pero vinieron desde una tierra cruzando el Pacífico. Ellos establecieron una sociedad elevadamente espiritual sobre la cultura, sobre la cima de las ruinas de la gran cultura a la que ellos habían pertenecido en el imperio colonial de Lemuria. Los supremos sacerdotes del sol del Tahuantinsuyo, el nombre del imperio incaico, construyeron su Coricancha o Templo del Sol, exactamente sobre la cima de la más antigua estructura que se remontaba a una época muy remota. En los más antiguos archivos de su país natal
al otro lado del Pacífico. Ellos sabían del disco de oro de Mu y ellos conocían que lo había sacado desde el continente condenado.